Hola amigos y bienvenidos a bordo del Marisa. Muchos me habéis preguntado cómo me conecto a internet a bordo. Voy a enseñaros cómo tengo instalado todo el sistema, desde el router que utilizo para mi red interna hasta el Starlink, que me permite conectarme por satélite, por alimento, qué planes utilizo y cómo me ha funcionado en mis viajes por Escocia. Ya veréis que no hace falta ser un ingeniero para tener internet a bordo, aunque conviene planificar con antemano y evitar algunos de los errores que yo ya he cometido por vosotros. Empecemos por el corazón de todo, el router. Este pequeño aparato es el que mantiene mi red interna viva. Lo tengo instalado aquí, bien protegido y conectado a la alimentación del barco. Gracias a él puedo tener una intranet local. Eso significa que, aunque Starlink esté apagado, los sistemas a bordo siguen comunicándose entre sí. Por ejemplo, puedo enviar los datos del AIS al tablet con Navionics. Además, el mismo router actúa como puerta de enlace. Lo que quiero decir es que cuando llego a una marina puedo conectarlo al Wi-Fi del puerto o a una tarjeta SIM para tener internet sin tocar nada. Aquí podéis ver cómo puedo seleccionar cualquiera de los Wi-Fi disponibles o incluso utilizar mi teléfono como hotspot. Este es el modelo que yo utilizo. Ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. A mí me funciona, pero no soy ningún experto para hacer recomendaciones. Internet está lleno de opciones, así que hacer vuestra propia búsqueda y coger el que más os convenga. Durante bastante tiempo eso era todo lo que necesitaba. No hacemos travesías oceánicas, entonces conectándonos a las marinas cuando estábamos en marina, más la SIM card, con eso nos bastaba para nuestras vacaciones. Todo esto cambió cuando empezamos a ir por las Hébridas. Unos fondeos espectaculares, sí, pero donde la cobertura móvil desaparece por completo. Claro, pensaréis, ¿para qué quieres internet? Disfruta del mar, disfruta de la naturaleza. Me parece muy bien, pero tengo mi familia en el barco y me gusta poder conectarme. Piensa que en esas islas ni siquiera la radio te sirve si no hay nadie cerca. Además, puedo descargar la meteorología, los mapas actualizados, informarme si hay algún problema en la zona. Y también habréis observado que vienen con nosotros dos adolescentes. Estamos muy contentos de que vengan y nos elijan para pasar las vacaciones con nosotros cada año. No sé cuánto va a durar, pero no es fácil convencerlos, especialmente sin internet, os aseguro. Para mí es importante. Así que empecé a buscar una solución más fiable y como muchos habréis imaginado, eso es Starlink. Después de comparar las diferentes opciones, me decidí por el Starlink Mini, básicamente por su tamaño y porque es muy fácil de instalar. Viene todo en un bloque compacto. Lo tengo colocado justo ahí, debajo de la capeta antirrociones. Antes lo tenía simplemente ahí tirado, ahora lo tengo sujeto a esta barra. Está parcialmente obstruido, pero aún así funciona perfectamente. Es increíble lo tolerante que es. Una de las ventajas del Mini es que consume menos energía que los modelos grandes. Aún así, cuando navego, lo conecto a una Power Station o batería portátil separada, para no gastar la batería principal del barco. En caso de apuro, prefiero quedarme sin internet que sin instrumentos. Cuando el motor está encendido o tengo shore power, aprovecho para cargar esta batería. Y mi plan para el futuro es instalar paneles solares y hacerlo todo, ser más autosuficiente. Otra ventaja importante que me hizo decidir, seguramente la que más, es que incluso que no tengas el contrato oceánico, porque el contrato que tenemos nosotros nos cubre 12 millas de la costa, cuando pasas esas 12 millas te quedas sin conexión, pero siempre puedes conectarte. Incluso si no tienes un servicio activo como ahora que estamos en pausa y lo necesitas, estés donde estés, siempre puedes conectarte. Aunque sí, la seguridad es lo más importante, pero como ya hemos dicho antes, si tienes gente... Estamos de vacaciones, entonces también nos gusta ver de vez en cuando Netflix en familia, ¿no? O alguna película, cuando una de esas tardes lluviosas en un fondeo en Escocia, ¿verdad? Ok, aquí viene el primer error que cometí. Me compré el Starlink Mini y me costó 399 libras esterlinas.
en una tienda que se llama Currys, aquí en el norte de Irlanda. Al cabo de 2 semanas de haberlo comprado, bajó a 189 libras, menos de la mitad. Eso dolió. ¿Qué le vamos a hacer? No soy adivino. Sí, es un error, si me hubiera esperado 2 semanas, pero inevitable porque no había forma. Cuando me decidí, pues no había forma de saberlo. Entonces, empecé con el plan ROM 50 GB, que cuesta unas 50 libras al mes. Funcionó muy bien. Y ya os digo, que te funciona, o sea, te puedes mover por todo el país e incluso por otros países. Durante 3 meses puedes salir del país sin problemas. Te alcanza a unas 12 millas de la costa. Para lo que hacemos nosotros estamos siempre conectados. La única vez que se desconectó fue yendo desde aquí a la isla de Man, que hay una zona en el medio que está a 12 millas, que son aguas internacionales. Se desconectó justo al pasar las 12 millas y se volvió a conectar al llegar a la franja de 12 millas de la isla de Man. Con estos 50 gigabytes nosotros teníamos más que suficiente, hasta que subieron los adolescentes a bordo. En la isla de Man, que fue donde lo usamos, los 50 gigabytes con Jordi y Ryan a bordo me duraron 2 noches. El TikTok se los comió. Entonces tuve que pasar al siguiente contrato, que realmente por el precio, en comparación, no está tan mal. Son 96 libras al mes, pero es data sin límite. Y la verdad, la facilidad que dieron, o sea, simplemente coges el teléfono, no tengo datos, vamos a ver. Contrato el siguiente plan y me cobraron solo 30 libras porque era la diferencia de lo que quedaba para el final del mes. Y fue al momento, fueron 5 minutos y ya teníamos data. Esto es increíble. Yo no sé en qué país me estáis viendo, pero cuando intentas cambiar los planes en la red normal de internet, sueles tener dificultades. Esto fue facilísimo y todo lo hice desde la aplicación del móvil. Bueno, al volver de las vacaciones, pues pensé en simplemente dejarlo en pausa, ¿verdad? Que era la opción que tenías antes. Lo parabas, lo dejabas en pausa y no pagabas nada, hasta que lo volvías a contratar. Pero cuando lo hice, enseguida me vino una notificación de si quería acceder a un servicio que no sale en la web, no sale en los contratos normales, y que te cobraban 8 libras esterlinas por 10 gigabytes de data al mes. Yo pensé, bueno, pues esto es interesante, porque 10 gigabytes total para tener aquí los sensores y las cámaras por 8 libras. Estaba pagando 10 libras por 8 gigas en mi tarjeta SIM de Sky. Así que lo probé. Y sí, muy bien, fue muy bien, pero claro, como ahora venimos mucho los fines de semana, mi mujer aquí, aunque no salgamos, venimos aquí, vemos Netflix, vemos YouTube, mi mujer se conecta con el WhatsApp, hacemos videollamadas. Me duró, no llegó al mes, casi, pero no llegaba al mes. Los 10 gigas nos los gastábamos, no como los adolescentes, pero sí, también los gastábamos, entonces no me salía a cuenta. Luego lo intenté volver a poner en pausa, pero resulta que lo del pausa lo han cambiado y ya no puedes ponerlo en pausa y no pagar. Tienes que cancelar el contrato. El problema es que si cancelas el contrato, cuando te quieres reescribir, puedes tener problemas, depende de la demanda en la zona, ¿verdad? Te pueden poner como en una cola de espera. Pero sacaron una oferta nueva. Ahora te ofrecen por 4,5 libras esterlinas, te ofrecen un plan ilimitado, de data ilimitado a baja velocidad. Digo, bueno, baja velocidad, a ver si me sirve para los sensores y para las cámaras, lo probaré. Es estupendo, me funciona muy bien. Aquí os lo dejo, os lo enseño, la velocidad que me da. Hasta ahora no me ha dado ningún problema con las cámaras de seguridad. Puedo ver las cámaras perfectamente y puedo ver los sensores del barco sin problemas. Puedo encender la calefacción, puedo encender el deshumidificador y no os lo vais a creer, pero resulta que puedo ver Netflix y YouTube. No voy a decir sin problemas, sí, tarda en cargar. Empieza con la imagen un poco borrosa, pero se va estabilizando y normalmente veo
las películas sin interrupciones. Solo una vez que estaba lloviendo se paró y bueno, se iba recargando. Pero normalmente sí podemos ver Netflix y YouTube, que bueno, pues 4 libras como 5 al mes, ¿eh? Estamos hablando 4,5 al mes. Y cuando quiera ir de vacaciones, pues si llevamos los chavales a bordo, pues lo vuelvo a activar. Y, sí, que se me olvidaba, tenemos que probar cómo funciona, todavía no lo he probado. Vamos a probar cómo funciona una videollamada, vamos a intentar hacer. Bueno, vamos a probar a ver si funciona la videollamada. Ángel, David, ¿cómo estás? Pensaba que era Ángel. ¿Qué tal? Pues muy bien, ya veo qué tiempo tenéis ahí, ¿eh? Madre mía, qué envidia. Sí, hoy, sí, claro. Estamos un poco más abajo, tampoco tanto. Estáis verdes ahí, es que estáis en un país celta también, casi. Sí. Hace bueno, pero no. O sea, hoy hace bueno, otro día no. Bueno, pues como te decía, te llamaba para comprobar esto del Starlink, que parece que funciona con el plan con el plan de, ¿cómo se dice? El plan de pausa, parece que está funcionando bien. Y incluso las llamadas por teléfono y todo, por WhatsApp, funcionan bastante bien. No se me para. ¿Qué te parece? El ancho de banda, o sea, tú decías que el ancho de banda es, oficialmente me parece que es medio mega, pero te está dando un mega o algo así. Me está dando un megabyte por segundo, sí. Es lo que me está dando. Y lo tengo obstruido, ¿eh? Lo tengo debajo de la capota, con la botavara encima. Sí. Lo tengo ahí puesto de cualquier manera. O sea, mi única sensación es que esto es tan bueno, o sea, tan bueno me refiero por el precio, que no puede durar. Que lo quitarán, sí. Lo han sacado hace poco y, bueno, en teoría supongo que mientras ellos no sientan abuso, o sea, imagínate, tú esto lo tienes y lo utilizas en mitad del Atlántico para pedir partes meteorológicos y cosas así, pues dirás, bueno, seguro que no funcionará. Necesitas por lo menos el oceánico, claro, ahí no funciona. Ahora, no sé si funcionará las 12 millas. Las 12 millas igual sí que funciona. Yo creo que funcionará porque la filosofía de este plan es poder activar un plan cuando no tienes cobertura. Claro, pues habrá que probarlo. Y es por un fallo, esto es por un fallo que ellos tenían, que es, yo me acuerdo cuando lo comprobé, además yo una de las pruebas que hice, la hice en un pueblo perdido sin cobertura. Y había un fallo que es que tú con la aplicación puedes conectarte a los servidores de Starlink sin que existiese esto, cuando estás con el plan completamente desconectado, ¿vale? Con la aplicación te puedes conectar a los servidores de Starlink, pero no puedes hacer login en la aplicación porque te requería recoger un código de tu email. Claro. Una confirmación al email. Necesitabas conexión. Necesitabas conexión, claro. Claro. Entonces, para eso necesitaban una conexión que no fuese solo a sus servidores, sino a Internet. Sino a Internet. Algo mínimo de Internet. Entonces, claro, entonces yo creo que han dicho, bueno, pues mira, cogemos y hacemos un plan en el que puedan hacer esta conexión y le bajamos mucho la velocidad y tal. Pero bueno, una vez que o sea, si están cobrando, pues serán conscientes de que un servicio están ofreciendo. Porque la otra opción, la que te digo yo, no te cobraban nada, valía con el contrato desactivado completamente. O sea, con el sí, esto era lo que yo quería, porque claro, a ver, yo lo uso esto para vacaciones, ¿no? Y pagué el ilimitado de las 12 millas por aquí por Escocia, que eran 96 libras esterlinas, y así los chavales podían, porque el de las 50 gigas, en 2 noches con el TikTok, los 2 adolescentes aquí se los pulieron. Y tuve que coger el sin límite. Pero en las 12 millas. Y entonces digo, bueno, cuando se acaban las vacaciones se acabó. Esto es para vacaciones, solo poner pausa. Pero claro, ya no me permitía. Y me hicieron esto los 4,5 libras, pero es que es más barato que la SIM card que usaba. Porque el wifi de la Marina es muy malo, ¿no? El wifi de la Marina no me sirve. Ni para las cámaras, vamos. Te vale para esto, para la vigilancia del barco, todas esas cosas que hacías normalmente con una tarjeta SIM o con un wifi del puerto, tal, lo tienes en cualquier lugar. O sea, lo único es que consume más energía que un router 4G y esas cosas, pero por lo demás, pues, vamos. Sí, pero en la Marina estamos conectados, entonces no tengo ningún problema con eso. Y además se supone que este plan es
limitado en velocidad, pero no en datos. No en datos, no, es ilimitado en datos, entonces no tengo problema. Y ya te digo que el Netflix y el YouTube funcionan, ¿eh? No perfectamente, no se ve la calidad quizás muy buena, pero funcionan, las películas las vemos y todo bien. A mí me parece la leche. Y si funciona en mitad del océano, entonces ya es el puto chollo. Porque nos está mal acostumbrando el Starlink, ¿no? Ahora tú dices, joder, es que puede tener 200 megas o 100 megas de ancho de banda aquí en cualquier lugar. Ya, pero hace 2 años... con Iridium, pagando un dineral, no tenías, nada, medio mega, nada. no, 200K. Para enviar un mensaje quizás, o bajarte un grip para el tiempo, sí. Claro, y encima te estaban cobrando por mega. O sea, entonces, ahora tú dices, esto es una revolución. O sea, sí. lo que cuesta... Vamos, me parece un chollo. Tengo unos seguidores que van a cruzar el Atlántico ahora, les tengo que conseguir que hagan la prueba. Además van a hacer primero el tránsito a Canarias y hasta Canarias seguramente vayan con 4G y luego conecten el Starlink ya cuando salgan de Canarias. Y entonces en ese tramo a Canarias ahí hay mucho más de 12 millas de la costa y se puede hacer la prueba. A ver, estupendo. Bueno, pues a ver no te quería molestar mucho más. Muchas gracias, por conectarnos. Bueno, yo lo que quería aprovechar es que ya que me llamas y hablábamos de que esto no cuesta nada. Yo me acuerdo que cuando te envié el mando te quedé de ver una parte que no sé si te acuerdas, que me dijiste, ahora no puedo, pero porque estaba con el Starlink que era muy caro. Se fue. Pues sí que falla el Starlink este, Madre mía. Uf. Casi se me secan los ojos. Bueno, pues vamos a llamar a Ángel también. Xavi, ¿qué tal? Ángel, ¿cómo estás? Qué bien te ves. Pues mira, por aquí estamos de familia, estamos de celebración de familia. Hombre, me alegro. Es el cumpleaños de mi tía. ¡Felicidades! Y estamos aquí de celebración. Bueno, me alegro mucho. Oye, mira, solo te llamaba para probar esto. Te estoy llamando con el Starlink, pero con el con el pausa. Con la pausa. La pausa. Sí, que me he enterado ahora que por 8 euros tienes medio giga, ¿no? Aquí son 4 libras 50. Dice medio giga, pero me está dando 1 por segundo. 1 megabyte por segundo, pero es ilimitado, data ilimitada. Dice la velocidad baja, pero mira cómo funciona. Pero ¿eso es en todo el mundo o solamente es ahí? No, yo creo que es en todo el mundo. Aquí el precio es 4,5 libras, pero serán los 8 euros de allí. Es lo mismo. Sí, más o menos, sí. Bueno, hay una pequeña diferencia entre un país y otro. Hay algunas diferencias. Y el Netflix y el YouTube me funcionan también, Los veo. Bueno, a ver, tarda un poco en cargar. Y a veces se ve un poco borroso al principio, pero luego se estabiliza y puedo ver la película. Con el otro también me costaba conectar, Costaba, pues, 5 minutitos costaba conectar. Ah, ¿ves? Incluso con... Sí. Pues funciona perfectamente, oye, no sé por qué tenemos que pagar más. hay que probarlo en el agua. Yo, el Starlink que tenía yo, ya lo quité. Sí, claro. Y ahora de hecho, tengo en venta la antena. O sea, a ver si alguien la quiere comprar. La voy a vender. Porque luego pero con todo lo que viajas tú, con todo lo que... Sí, pero por aquí por Europa no me hace falta. Porque aquí con internet telefónico vas sobra, claro. Vas bien. Pero si ahora con esta nueva tarifa, porque creo que es nueva, igual me compro una antena más pequeña, compro la mini. Esta es la que tengo yo, la mini. Eso es. ¿Y eso dónde la compraste? ¿Qué la compraste? ¿En la página web de Starlink? No, la compré en una tienda aquí que se llama Currys,
pero que era el mismo precio, todo era el mismo precio. Pero mira qué me pasó, que también Starlink es que cambia tanto. La compré por 399 libras. A las 2 semanas, de comprarla bajó a 189, menos de la mitad. Joder, dale. Eso me dolió. Yo seguro que está más barata incluso. Pero bueno, que al final vamos a poner todo el mundo Starlink. Sí, vamos. Y ahora yo me equivoqué al comprar la antena que compré yo, me equivoqué, porque era muy grande, era un pedazo de antena muy grande. Y entonces ahora, si compro la mini, ya tengo un sitio en el arco para instalarla. Claro, que además va a 12 voltios, directamente, no tienes que hacer líos. Encima va a 12 voltios. O sea que, pues fíjate, joder, una diferencia tremenda. Y gasta menos, menos consumo, menos, porque la antena esta sí que consumía mucho. Al ser muy grande, tenía como 1800 antenas. Dentro son 1800 antenas. Cada una para satélites, sí. Claro, para darle cobertura a todas, pues joder, tiene un consumo muy grande, muy grande. Iba muy rápido en internet. Y te digo una cosa, que yo la tengo como la tenías tú, debajo de la capota, ¿eh? Te estoy llamando y la tengo ahí con la botavara por encima y todo, obstruida. Sí, yo también. Sí funciona. Iba perfectamente. La probé dentro del barco y dentro del barco no funcionaba. No funcionaba. O por lo menos le costaba mucho funcionar, ¿no? Vale. Entonces... no, pero lo suyo es que vaya fuera. Sí. Que vaya fuera y ya está. Muchas gracias, Ángel. Nos vemos. De hablar contigo y vernos. Venga, saludos a todos. Venga. Adiós. Chao, saludos. Chao. Entonces, sí, sinceramente, pues estoy encantado. Los estamos usando y los recomiendo. Además, bueno, este vídeo no está patrocinado por nadie, ni por Starlink, ni nadie, pero si usas el link que voy a dejar aquí debajo, parece ser que regalan un mes gratis. No lo sé, vamos a probarlo. Entonces, si queréis probarlo, usar el link que os dejo aquí abajo. Os tengo que decir, todas estas ofertas y todos estos precios son de ahora, de cuando estoy rodando este vídeo. No sé cuándo va a salir, porque voy un poco retrasado con los vídeos. Quizás salga antes de Navidad, seguro. Quizás salga cerca de Navidad. Entonces es un buen regalo, para Navidad. Para los capitanes. Aprovechad. Los precios están así ahora. Estamos en octubre del 2025. Mediados de octubre. Es día 12 hoy. 12 de octubre del 2025. Entonces estos son los precios que os estoy enseñando. No sé cuando veáis el vídeo qué cambios, porque realmente ha cambiado mucho desde que lo compré yo y desde que empecé a pensar en ello. Es un poco inestable, la verdad. Cambia muchísimo de precio. Pero bueno, ya veremos a ver cómo se va estabilizando y de momento va cambiando a mejor. Mientras vaya cambiando a mejor, por ahí vamos. Venga, os lo recomiendo y ya me diréis qué tal. Dejármelo en los comentarios. Espera, que pongo a grabar esto, la pantalla. Tanto David como yo trabajamos con tecnología avanzada, así que no será ningún problema conectarnos y grabar esta videollamada. A ver, ¿en horizontal? Bueno, te llamo otra vez. En horizontal mejor, ¿no? Lo digo porque si lo vas a grabar te dará más cuenta igual. Ah, vale, sí, en horizontal. Venga, vamos a llamar a ver aquí a David, a ver si funciona esto. Venga. A ver, ahora. Muy buenas. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Horizontal? Ahora no sé si estoy yo estoy en horizontal, ¿no? No, yo te veo así. Es que yo te veo así también. Espera, a ver, un segundo, que a ver si lo puedo cambiar yo en marcha. ¿O cómo funciona esto? Claro, o sea, ¿cómo he hecho yo para que esto... Compartir pantalla, enviar mensaje... Ah, ya está. Ahora veo la otra cámara, creo. Esto ha cambiado la cámara, sí, esto no le ha dado la vuelta. Y aquí, o sea... Pues yo te he cogido en horizontal, ¿eh? Tú, esto, te llamo yo a ti. Venga. Nada, yo creo que los móviles están hechos para llamar en vertical. O sea,
Ya, no sé, no sé. Yo te veo en horizontal, vamos, el corte es en horizontal. O sea, tú lo estás haciendo bien. No, pero yo creo que es Yo le porque doy todas las vueltas. tú no paras de dar vueltas. Sí, sí, no, es que estoy probando, pero esto no... Y a mí los iconos me salen, o sea, se me giran, ¿eh? Realmente, y cuando lo he cogido, me salían girados. A ver, lo vamos a dejar en vertical quizás. Sí, lo dejamos en vertical. Cojamos, Está bien, cojamos bien. así. Ahora te veo al revés otra vez. Qué follón. Espera, Venga, venga, a ver. llamamos de nuevo. Te llamo de Sí. nuevo. Venga. Ángel, Ángel, David, ¿cómo estás?